Unidad número 3. En esta unidad vamos a estudiar fundamentalmente el proceso que ha tenido el concepto de la estrategia corporativa y cómo este concepto de estrategia corporativa ha tenido que moldearse a lo que es una estrategia de unidad de negocio. El tema tiene su importancia porque a partir de esa comprensión de lo que es una unidad de estrategia de negocio, podremos esbozar o podremos construir el proceso estratégico para unidades de negocio. En ese contexto entonces es que vamos a estudiar inicialmente las perspectivas de la estrategia. Podemos iniciar hablando de las perspectivas de una estrategia y podemos decir que las tres perspectivas básicas de una estrategia se centran en las estrategias corporativas, que sería la primera, las estrategias de negocio, que sería la segunda, y las estrategias funcionales. En otras palabras, podemos decir que existen estrategias que se van a aplicar a las corporaciones, estrategias que se van a aplicar a las empresas y estrategias que se van a aplicar a los distintos departamentos funcionales de la organización, como por ejemplo el departamento de marketing, el departamento de finanzas, el departamento de producción, etc. Dentro de estas tres perspectivas, la más importante se constituye en la estrategia de negocios. Podemos decir que la estrategia de negocios constituye el corazón de acciones de la misma concepción estratégica. Con eso quiere decir que se constituye en el elemento más importante cuando recalcamos estos tres niveles. Ahora, podemos decir que una empresa puede estar diversificada porque la característica de un crecimiento empresarial se puede observar a través del nivel básicamente de diversificación. Y la diversificación es una condición fundamental del crecimiento. Normalmente las empresas tienen actividades distintas, fruto básicamente de la diversificación. Una misma estrategia no podría ser aplicable a todas las actividades, porque estamos hablando de que cada actividad es única y cada actividad debe tener su propia estrategia. Entonces, en este concepto, lo primero que debemos hacer es definir unidades de análisis distintas para esbozar una estrategia. Por otro lado, es importante conocer este elemento central porque va a permitir comprender al negocio o a la empresa en su conjunto, al negocio o la empresa con sus distintos departamentos funcionales. Un ejemplo muy claro es cuando se habla, por ejemplo, de que una empresa pierde su valor en la bolsa de valores. Es decir, que una empresa oferta en la bolsa y básicamente la cotización de sus bonos baja. Entonces, acá nos podemos preguntar por qué o de qué depende ese altibajo en la bolsa de valores de una empresa. Y podemos decir que las causas son básicamente las acciones que pueden tener los distintos departamentos de una organización. Por lo tanto, dos conceptos se deben comprender cuando hablamos de una estrategia de negocio. Y estos dos conceptos importantes son, primero, definir qué es una unidad estratégica de negocio y la segunda, realizar una elección de una estrategia competitiva también de negocio. Por otra parte, uno de los desafíos importantes al inicio del proceso de la planificación es preguntar ¿en qué negocio estamos o en qué negocio está mi empresa?
Y la segunda es preguntarnos en qué negocio quisiéramos estar. Para poder analizar estos desafíos, necesariamente debemos entrar a la definición de lo que es una unidad estratégica de negocio. El concepto de una unidad estratégica de negocio parte de la definición fundamental de tres elementos que se deben considerar. Primero, tenemos que hablar de la existencia de productos y servicios diferenciados. Segundo, que tiene que haber clientes uniformes. Y tercero, que debe haber un grupo uniforme de competidores. Estos tres elementos me van a permitir plantear de esta manera la definición de unidad estratégica. Y decimos, una unidad estratégica de negocio es una unidad operativa o un foco de planificación que agrupa productos o servicios diferenciados, vendiendo a un conjunto uniforme de clientes, enfrentando al mismo tiempo un grupo definido de competidores. Entonces, esta conceptualización me empieza a mostrar fundamentalmente que yo debo tener, para que se conceptualice una unidad estratégica de negocios como tal, debo tener primero grupo de clientes y segundo grupo de competidores. Esos serían dos elementos que están implícitos dentro de la concepción, de la conceptualización, pero además hay un término que se maneja y dice unidad operativa de planificación. Creo que el nombre lo dice por sí solo, que es una unidad que va a permitir tener un foco de planificación. Y también nos está hablando de que tiene que haber necesariamente competidores. Entonces, esta definición empezamos un poco a tomarla en consideración porque a partir de esta vamos a ir definiendo los procesos estratégicos. Ahora bien, una vez que tenemos la definición y comprendemos esos cuatro elementos que acabamos de mencionar, podemos ver básicamente una relación entre la estrategia y el posicionamiento. Y vamos viendo de la siguiente manera. ¿Cómo se conceptualiza la estrategia? Como un conjunto de acciones, que obviamente deben ser meditadas, tienen que ser estudiadas, etc. ¿Y cómo se conceptualiza el posicionamiento? Es la percepción que tienen los consumidores acerca de algún atributo que tiene un producto. Por lo tanto, cuando estamos esbozando una estrategia, no debemos perder de vista que ese conjunto de acciones va a tener en el mercado ciertas percepciones de lo que es la empresa y a partir de esas percepciones se estaría generando lo que nosotros conocemos como el posicionamiento. Bien, ahora nos planteamos la siguiente pregunta. ¿Cuándo nace una unidad estratégica de negocio? ¿O cuándo nace el concepto de unidad estratégica de negocio? Y podemos remontarnos al año 1970. En ese entonces, Fred Burch era presidente de la General Electric. Normalmente él separaba el negocio en unidades autónomas. Esa es la visión básica. Y para poder llegar a este objetivo de poder separar los negocios en unidades autónomas, contrata la consultoría de la empresa McKinsey, que hace algunas recomendaciones al respecto de la solicitud. Normalmente la empresa, la General Electric, tenía actividades en el campo de la producción de motores y en la parte del alumbrado. En consecuencia, lo que un poco recomienda la consultora de McKinsey es que se debe desagregar
las actividades de esa empresa en dos: la creación de empresa de motores y la creación de empresa de alumbrado. Separando estos dos conceptos, el manejo de cada una de estas empresas es netamente autónomo. Eso significa que cada unidad de negocio tiene su propio segmento, porque habrá un segmento para la empresa que produce motores y será un segmento distinto a aquella empresa que trabaja con alumbrado público. Ahora, otro autor que coadyuva al desarrollo de una teoría de la unidad de estrategia de negocio es básicamente el autor Arthur de Little. Y él tiene un enfoque muy particular sobre lo que es una unidad estratégica. Y dice, una unidad estratégica de negocios considera como un área de negocio con un mercado externo para bienes y servicios y para el cual uno puede determinar objetivos y estrategias independientes. Esta definición nos trae a nosotros ya una limitante por la cual se puede decir si una empresa es una unidad estratégica o no es una unidad estratégica. Porque acá la limitante dice fundamentalmente esto: es un área de negocio con un mercado externo. Es decir, la unidad estratégica de negocio debe tener un mercado externo. Por otro lado, este mercado externo y esta unidad pueden determinar objetivos y estrategias independientes de las demás. Ahora, este concepto es importante porque a partir de acá podemos ver claramente cuándo una unidad estratégica es una empresa. La historia nos cuenta que inicialmente las estrategias habían partido en el enfoque de las corporaciones. Y las corporaciones son empresas que aglutinan en su seno varias empresas. Ejemplo, la General Motors tiene en su seno la Ford, la Calidad, etcétera, que son empresas totalmente independientes que manejan o pelean, un mismo mercado, que compiten entre marcas de la misma General Electric, pero a la hora de la participación de mercado, la torta es la sumatoria de la participación de todas las unidades estratégicas que en realidad estaría manejando la corporación. Entonces, había una pregunta que era muy importante. Y la pregunta era si una empresa de tipo unifamiliar o una empresa individual podría ser considerada una unidad estratégica de negocio. Porque inicialmente las estrategias solamente eran vislumbradas para las corporaciones. Arthur de Little coloca el elemento básico que nos va a permitir a nosotros integrar a lo que son las empresas unipersonales o las empresas de sociedad o las empresas de responsabilidad limitada a la conceptualización de una unidad estratégica de negocio. Porque Arthur de Little, cuando define, dice que es un área de negocio con un mercado externo para bienes. Es decir, la condición central es que tiene que haber un mercado en el cual va a competir, en el cual necesariamente va a atender. Ahora, un ejemplo muy claro sobre este punto es la visualización, por ejemplo, de la empresa Ferrari-Gessi. Ferrari-Gessi tiene varias unidades, pero la pregunta es, ¿serán unidades de negocio? Y vamos a ver de la siguiente manera. Por ejemplo, Ferrari-Gessi se ha diversificado en muchas empresas. Ha empezado con la fabricación de harina, luego la fabricación de fideo. Y acá voy a hacer el ejemplo. Por ejemplo, ellos fabrican harina, pero venden a terceros también la harina. Quiere decir que la producción de harina constituye fundamentalmente una unidad estratégica de negocio porque está atendiendo un mercado externo. Juntamente a la harina de la Ferrari-Gessi hay otras empresas que compiten. Entonces hasta acá cumple el concepto de unidad estratégica. Pero cuando analizamos un poco más el concepto de lo que es el fideo, es decir, utiliza la harina para hacer el fideo.
Pero el fideo tiene que ser embolsado. Y entonces Ferrari Ghezzi se diversifica creando una unidad de producción básicamente de plásticos. Entonces la Ferrari Ghezzi empieza la producción de plásticos, pero ¿quién es el centro principal? Es la misma Ferrari. Pero también se da el caso de que va atendiendo a terceros, por lo tanto ahí va creando otra unidad estratégica porque tiene un mercado externo. Chico, pero tiene. Pero también acá surge un elemento importante. Ferrari Ghezzi abarca el mercado nacional. Por lo tanto, Ferrari Ghezzi tendría que trasladar sus productos desde Oruro hacia las distintas plazas. Para ello ha creado lo que vendría a ser su unidad de transporte. Y como hay muchos camiones que están circulando, que son de Ferrari Ghezzi, han creado una estación de servicios para atender la reparación y el mantenimiento de los camiones que distribuyen la mercadería o el fideo y los productos de la Ferrari en todo el país. Pero bien, ¿cuál es la característica de esta unidad de transporte? Es que no atiende un mercado externo, por lo tanto solamente traslada productos de Ferrari Ghezzi. Ahora fíjense, acá ya no existe un mercado externo, lo propio acontece con la empresa de mantenimiento, porque el mantenimiento la realiza solo a los vehículos de la Ferrari Ghezzi y no atiende un mercado externo. Por lo tanto, fíjense, en el caso de la harina y en el caso fundamentalmente del plástico, estamos manejando que son unidades estratégicas, son unidades que se mantienen solas. Pero en el caso del transporte y del mantenimiento no vendrían a ser unidades estratégicas porque no cumple el requisito fundamental que es el atender un mercado externo. Bien, Arthur de Little, que también se lo menciona como ADL, viene de Arthur de Little, empieza a plantear claves para la segmentación de un determinado negocio. Y él plantea 7 claves importantes: competidores, precios, clientes, calidad de estilo, sustitución y sostenibilidad. Estas serían las 6 claves. Vayamos viendo cuál es la idea que tiene de cada uno de estos elementos. Primero, competidores. Cuando habla de los competidores, manifiesta que una unidad estratégica de negocios debe tener un conjunto de competidores. Primera condición de la parte de la unidad estratégica. Segundo, que cuando habla de precios dice que un incremento en los precios va a tener o va a afectar a todos los productos de la empresa. 3. Habla de los clientes y dice tener un solo conjunto de clientes bien diferenciados, es decir, hay un mercado absolutamente diferenciado al respecto. 4. Habla de la calidad y del estilo y manifiesta que cualquier cambio en la calidad o cualquier cambio que se dé en el estilo afectará a todos los productos en forma similar. Y por último habla de la sustitución y dice deberían ser sustituibles los productos de una unidad estratégica de negocio en el corto plazo. Sin embargo, no debe haber un sustituto claro en las diferentes unidades de negocio para no unificar los productos en la misma unidad. Y cuando habla de la sostenibilidad, dice que debe una unidad estratégica sostenerse económicamente. ¿Qué significa esto? Que debe ser autónoma y debe ser absolutamente independiente. Ahora bien, habíamos visto primero lo que es el competidor, el precio, los clientes y la calidad de estilo. Estos 4 elementos indican que un conjunto de productos pertenece a una unidad de estrategia de negocio. Fíjense cómo Arthur de Little empieza a poner 4 elementos que va a caracterizar a lo que es productos que pertenecen a una unidad estratégica. Sin embargo, cada vez que se enfrenta a un conjunto de competidores, que sería la opción 1,
y a un conjunto de clientes, que sería la opción 3, se ven afectados por los cambios en los precios, que sería la variable 2, y la calidad y el estilo, que sería la variable 4. Ese es el mecanismo cómo interrelaciona estas claves en el pensamiento de una unidad estratégica de negocio. Veamos ahora lo que es la interrelación entre las unidades estratégicas de negocio. Arthur D. Little propone, o básicamente presupone, en una unidad de negocio, dos condiciones importantes. Primero, la autonomía en el manejo de la empresa, y segundo, la independencia de la empresa. Esta experiencia en su aplicación no resulta del todo adecuado. Una empresa con una sola actividad, por ejemplo, no puede ser dividida en segmentos teniendo una estructura funcional. Por lo tanto, ¿qué es lo que se recomienda? No impide que actúe en muchos mercados una empresa que tiene un solo producto. Por lo tanto, una unidad estratégica compartirá recursos o comparte recursos. Y empezamos a hablar de lo que es la estrategia horizontal. Es decir, cuando una empresa empieza a compartir recursos, entonces estamos hablando de una estrategia horizontal, donde esos recursos que comparten son básicamente tres: la infraestructura de la empresa, la tecnología de la empresa y los canales de distribución de la empresa. Entonces, manejando estos tres elementos, tendríamos que tener una visión y considerar que la unión de estos tres elementos en la estrategia horizontal va a crear una sinergia que le va a permitir competir en el mercado. Otros aspectos que se deben tomar en cuenta cuando se maneja una unidad estratégica de negocio son básicamente tres. Primero, estamos hablando del propósito. Cuando hablamos del propósito, tenemos que adicionar el concepto de que el propósito es atender mercados externos. El segundo me habla de la existencia de competidores. Significa que esta empresa compite en un mercado donde existen varios competidores y donde hay una competencia homogénea. Y tercero, estamos hablando de que hay ejecutivos que son autónomos. Esta autonomía radica en la libre elección de las estrategias que debe seguir una determinada empresa. Si se cumplen estas tres condiciones, entonces estamos hablando de que una unidad estratégica de negocio es un centro de beneficio es considerado como un centro de beneficio, pero al mismo tiempo es responsable de lo que es su rentabilidad. Hay un elemento que está en la parte inferior y se llama estructura. Cuando hablamos de la estructura, estamos hablando de que un ejecutivo de una unidad estratégica de negocio no es ni más ni menos que un coordinador. Y segundo, que una unidad estratégica de negocio podría ser un centro de atención del análisis estratégico. Estos dos elementos tendrían que tomarse muy en consideración cuando estamos hablando de una unidad estratégica de negocio. Bien, ahora veamos cuáles son aquellos elementos fundamentales en la definición de una estrategia de negocio. Y vamos a ver que una unidad estratégica de negocios va a definir por sí misma tres elementos importantes. Por un lado, tenemos la misión de la empresa. Segundo, tenemos el atractivo del negocio. Y tercero, tenemos la posición competitiva de la empresa. Bien, abordemos el primer elemento, que sería la misión. La misión, fundamentalmente, nos va a tratar de identificar dos elementos de una organización. Además, la misión es una descripción de lo que es la empresa.
Si ustedes quieren, nos está mostrando ese elemento diferenciador de la empresa. Es el motivo de ser de la empresa, la misión. Y nos dice que para poder comprender una misión y para poder escribir una misión, tenemos que manejar dos conceptos fundamentales. Por un lado, el campo competitivo en términos del alcance del negocio y en segundo lugar, hablar de las competencias únicas de un negocio. Vamos viendo un poco qué significa hablar de un campo competitivo en términos del alcance de un negocio. En términos de alcance de un negocio, el campo competitivo va a ser la descripción de lo que son los productos actuales y lo que van a ser los productos futuros. Es al mismo tiempo una descripción de lo que es el mercado en el cual estoy trabajando y el mercado en el cual quiero trabajar. Y tercero, es la localización geográfica donde estoy trabajando y luego es la localización geográfica que quiero trabajar. Entonces, esto a mí me permite plantear elementos muy simples. Por ejemplo, yo puedo decir, una empresa de galletas hoy está produciendo galletas de avena, pero en los siguientes 5 años piensa producir galletas de coco. Si ustedes analizan, está manejando un producto actual, pero al mismo tiempo está proyectando un producto a futuro. Ahora dice, por ejemplo, estoy atendiendo el mercado básicamente de las familias de ingresos medios. Y voy a ir yo a atender a lo futuro solamente a familias de ingresos altos. Y también podemos hablar de la localización geográfica en la misma dimensión. Y decir, una empresa atiende geográficamente el mercado de la ciudad de Santa Cruz, pero a futuro piensa atender el mercado de la ciudad de La Paz. Entonces, esto nos está mostrando lo que significa fundamentalmente la parte del campo competitivo. Un segundo elemento serían las competencias únicas. Y habíamos visto que las competencias únicas son las capacidades que tiene la empresa. Normalmente en una competencia única se debe distinguir algunos factores o tenemos que hacer alusión de que algunos factores son los que distingan a la empresa y estos factores son denominados competencias únicas. Entre las diferentes competencias únicas, yo puedo mencionar, por ejemplo, la experiencia que se tiene en la fabricación de un producto. Podemos hablar de la gestión empresarial que tiene una empresa. Podemos hablar de la capacidad de investigación y desarrollo de otra empresa. Y así podemos ir enumerando muchas otras variables que van a distinguir a una organización a través de sus competencias únicas. Cuando se toca el segundo elemento que sería el atractivo del negocio, vamos a referirnos en este punto que el valor económico generado por las actividades es un atractivo de negocio. En este modelo, lo primero que se hace para comprender el atractivo de un negocio es para ver cuál es ese valor económico que genera una determinada actividad en un determinado sector industrial. Tenemos que basarnos en la teoría de Michael Porter sobre las 5 fuerzas que rigen dentro de un sector industrial. Primero, estamos hablando de lo que significa el competidor potencial. Segundo, estamos hablando de lo que significa los competidores básicamente actuales. El consumidor potencial sería aquellos inversores que están queriendo entrar a un determinado mercado como consecuencia de que hay expectativas, por ejemplo, de mayor rentabilidad a su inversión, hay expectativas de tener en menor tiempo posible una recuperación de capital, etc. Esa es una de las variables. La segunda, habíamos dicho, es la competencia actual. Serían todas las empresas que en un momento determinado se encuentran fundamentalmente en un determinado sector.
El otro está relacionado a los proveedores. Son proveedores que proveen insumos a las empresas. Y por otro lado son los clientes. Y también podemos hablar de lo que es el poder negociador del proveedor o el poder negociador del cliente. Y finalmente tenemos los productos sustitutos. Ahora, es importante que nosotros analicemos lo que significaría la conjunción de estos elementos. Es decir, estos elementos que estamos viendo, estas 5 fuerzas, me van a permitir evaluar también el grado de rivalidad competitiva, como también me permitirán ver el atractivo de un determinado negocio. Y por último, vamos a ver la posición competitiva. Una de las expresiones más claras de ver cuál es la posición competitiva de una empresa es tratar de encontrar dónde se está generando su verdadera ventaja competitiva. Entonces, para que nosotros podamos ver esa posición competitiva, es importante que nosotros manejemos una técnica también planteada por Michael Porter, que se denomina básicamente cadena de valor. La cadena de valor lo que trata de hacer es dividir y subdividir las actividades de una empresa. Pero al mismo tiempo tenemos que estructurar los elementos que componen una cadena de valor. Y podemos decir que una cadena de valor está compuesta por 2 tipos de actividades. Las primarias, o sea, aquellas que proporcionan básicamente ventajas competitivas, y aquellas actividades que son denominadas soporte, que son las actividades que permiten a las actividades primarias obtener ventajas competitivas. Entre las actividades primarias más importantes tenemos, por ejemplo, la logística de entrada, la logística de salida, el marketing y las ventas, por ejemplo. Y en la actividad soporte podemos mencionar 1, la infraestructura, 2, la tecnología, 3, el recurso humano y otras. Entonces, la conjunción de estas 2 actividades me permiten tener un conocimiento claro de lo que es la empresa y ver básicamente cuál es su posición competitiva de mi empresa con relación al mercado. Ahora bien, la misión de la empresa más lo que habíamos visto, el atractivo del mercado y la posición competitiva, básicamente nos va a dar o nos va a permitir formular las estrategias. Y esto significa también la conformación de un conjunto de actividades que pueden plasmarse en un conjunto de programas. Ahora, normalmente, el tiempo de implementación de estas estrategias pueden ser estrategias de 6 a 18 meses y deben tener una presupuestación. Pero también existen estrategias que pueden ser planteadas fundamentalmente dentro de los siguientes 5 años. Entonces, a esto de el tiempo que dure una estrategia le vamos a llamar la temporalidad de la estrategia. Ahora bien, ha llegado el momento en que nosotros tengamos que empezar un poco a ver lo que es el proceso de la dirección estratégica. Cuando digo proceso, son los pasos que tenemos que seguir para la construcción de una determinada estrategia. Yo voy a hacer un poco alusión a lo que habíamos visto en temas anteriores, cuando hacíamos mención de un autor, Fernández, que decía que no existe una teoría única de la estrategia, porque sin duda alguna ninguno de los pensadores tenía coincidencias sobre lo que son los aspectos de la planificación. Por lo tanto, eso se refleja en las formas como se presenta el proceso. Fíjense, por ejemplo, en este primer cuadro, yo tengo un proceso donde tengo 3 elementos fundamentales. La primera parte es el análisis estratégico, la segunda es la formulación de la estrategia y tercera es la implementación de la estrategia. Pero acá viene lo más importante que tenemos que observar. En el análisis estratégico, el primer paso que tenemos que dar es la redacción de la misión y los objetivos de la empresa, como también de la visión. Y una vez que se tiene definido esto,
hacemos un análisis del sector externo y un análisis del sector interno. Es decir, ahí está la conjunción. Entonces, para no perder el hilo, acá lo que tenemos que ver primero es que en este proceso se empieza primero por la misión, se empieza primero por los principios y valores, por lo que es la visión, pero también los objetivos empresariales. Y en segundo paso viene la cadena del diagnóstico. Luego viene lo que es el diseño de las opciones estratégicas, que estamos básicamente en la formulación, y parte al siguiente paso, que sería la implementación con la evaluación de la selección de estrategias, la puesta en marcha de la estrategia y los sistemas de control o monitoreo de la estrategia. En este mismo concepto del proceso de la dirección, fíjense que acá hay otro enfoque totalmente distinto, o sea que cambia y que también se utiliza. Y acá, si ustedes observan, tengo la primera parte que se llama análisis, la segunda definición y formulación, tengo la formulación, la implementación y el control. En el anterior proceso teníamos solamente 3 elementos. Pero, ¿qué es lo importante que debemos rescatar? Si se analiza, en este proceso se empieza primero con la organización del proceso y esto lleva consigo a la primera tarea, hacer un análisis y pronóstico del entorno y hacer un análisis interno, ¿sí? Y determinar el posicionamiento de la empresa. Fíjense la diferencia. En el anterior, el primer paso era definir la misión, la visión, los objetivos. Y el segundo paso era básicamente hacer el diagnóstico externo y diagnóstico interno. En cambio, acá, el primer paso es la definición del entorno. Una vez que se define lo que es el entorno, se pasa a una segunda nivel que llaman definición y formulación, donde recién es cuando, sobre la base del análisis externo e interno, se puede plantear lo que es la misión, la visión y los objetivos. Y una vez que se plantea estos elementos, el siguiente paso sería formular una estrategia. Luego viene la parte de la elaboración del plan estratégico, la implementación y, como es obvio, el control. Entonces acá ya tengo 2 procesos totalmente diferentes. Voy a mostrar ahora, vamos a ver lo que ha significado la visión de McClough, otro autor, en lo que refiere a cómo tipifica los niveles de estrategia. McClough parte de los siguientes elementos. En este primer cuadro tenemos lo que significaría una estrategia corporativa. Y fíjense lo interesante. El punto central de una estrategia corporativa parte en la empresa. Y después de manejar la empresa como concepción, se hace una evaluación interna y luego un examen del ámbito corporativo. Y en esa evaluación interna hablamos de lo que habíamos visto anteriormente, lo que es la misión, la segmentación del negocio, que sería segmentación de negocio, es la segmentación, la creación de más empresas dentro de una corporación. Tenemos las estrategias horizontales, verticales. Pero también acá hay otro tema, que es la filosofía de la corporación, que serían los principios y valores. Estos, tanto el examen del ámbito corporativo y la evaluación interna de la corporación, permiten postular o nos permite a nosotros mostrar las estrategias empresariales, es decir, elaborar. Y luego, estas van a darnos directrices estratégicas a partir de las cuales vamos a hacer una asignación de recursos, vamos a manejar una infraestructura y vamos a gestionar los recursos humanos. Entonces, ahí está la característica de un proceso estratégico de la corporación. Ahora se puede observar otro elemento, que sería el proceso estratégico de una unidad estratégica. Fíjense, en el anterior enfoque de la corporación, el punto central era la empresa. Pero fíjense acá cuál es el punto central. Es la misión del negocio. Primer cambio fundamental entre lo que es la corporación y lo que es la unidad de estrategia de negocio. Y entonces a partir de esta misión, donde voy a definir el alcance del negocio, tanto de producto, mercado y geografía, y voy a identificar las competencias únicas, que sería la base fundamental,
Voy a hacer una evaluación interna a nivel del negocio y voy a hacer un examen del medio tanto externo del negocio. Con estos dos resultados yo tengo, por un lado, la definición en la evaluación interna de los puntos fuertes y débiles, y en el examen del medio externo voy a tener las oportunidades y las amenazas. A partir de ahí podemos hablar de la formulación de la estrategia de negocios, podemos hablar de los programas de estrategia y podemos hablar de una presupuestación de lo que va a ser la estrategia. Ahora podemos ver sobre esta base lo siguiente. En este gráfico lo que estamos viendo es la estrategia funcional. En la parte superior estamos mencionando lo que son las estrategias corporativas, que después de una estrategia corporativa existe un segundo nivel que es una estrategia de negocio, o sea, de la empresa. Pero al mismo tiempo, en esta estrategia de la empresa, tenemos que hacer una evaluación interna funcional de la empresa. Es decir, empezar a ver las competencias funcionales y distintivas que tenemos. Y un examen funcional del medio del negocio, es decir, un análisis de todos los elementos que tienen que ver con la empresa. Entre ellos podemos ver un análisis de, por decir, de la competencia. Podemos hablar de la interdependencia funcional que existe en una organización, que en realidad esto nos va a dar las oportunidades y amenazas. Por otro lado, la conjunción de estos dos me va a permitir formular la estrategia, programar la estrategia y presupuestar la estrategia. Entonces ustedes pueden ver acá los tres niveles de la estrategia totalmente distintos en cada uno de sus componentes que se pueden observar. Vamos viendo un poco el concepto de la planificación estratégica. En este cuadro estoy un poco analizando los elementos que ya hemos visto anteriormente y en los anteriores temas. Yo tengo inicialmente un análisis externo, tengo un análisis interno y tengo la misión de la empresa. Fíjense, es importante la misión. En el ámbito del análisis interno y externo voy a tener oportunidades y amenazas, por un lado, y en el ámbito interno, fortalezas y debilidades. La conjunción de oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades me va a permitir tener un estudio de sinergias. Es decir, yo voy a poder elaborar a partir de esta conjunción lo que se denomina la matriz FODA. Entonces fíjense, el FODA es resultado de un análisis tanto externo como interno. Ahora, ese FODA a mí me va a permitir entrar un poco a diseñar los ejes estratégicos posibles que pueda existir una empresa. Pero por otro lado, yo tengo redactada la misión de la empresa y sobre la misión de la empresa yo tengo los objetivos y metas que tiene la empresa. Entonces, estos objetivos, esta misión, puede ser un elemento que restrinja la elaboración de la estrategia. Voy a suponer el siguiente ejemplo. Yo tengo una empresa donde la misión, fundamentalmente, es la pronta recuperación de la inversión. Es decir, estoy trabajando con un objetivo, en este caso un objetivo de recuperación de inversión. Entonces, si yo estoy con una recuperación de inversión como premisa, y yo observo que en el mercado hay oportunidades de diversificarme y no me diversifico, la pregunta es ¿por qué no se diversifica? Y la respuesta es porque tengo una restricción de lo que es la misión de mi organización y los objetivos. Entonces, estos son básicamente los elementos que van a ir depurando la parte central de la estrategia y vamos a tener ahí todos los ejes técnicos y concretos de lo que viene a ser la estrategia y a partir de ella la planificación de la estrategia. Por último, vamos a presentar el proceso de la dirección en la organización. La idea central es un poco que se pueda distinguir que en una empresa existen niveles organizacionales y como ustedes pueden ver en la primera columna que dice niveles de la organización, yo tengo el primer nivel que sería la dirección general, el segundo nivel sería la dirección intermedia y el tercero la base operativa. Ahí están los tres niveles de la estrategia.
Por un lado, tengo también lo que es el análisis estratégico, la definición, tanto el análisis externo e interno. Seguidamente tengo la planificación estratégica, la formulación y selección de estrategias, la elaboración de estrategias y tengo la implementación. Este cuadrito un poco me va a definir básicamente, uno, los contenidos y segundo, qué es lo que se debe hacer en cada uno de los casos. De esta manera yo habría concluido este tema de vital importancia denominada unidad estratégica de negocio.